Aquella mañana de sol pálido en Roma, la plaza de San Pedro estaba repleta. Fieles de todo el mundo esperaban con expectación la Santa Misa presidida por el Papa León XIV. Era una celebración común del calendario litúrgico, y aún así, el ambiente parecía cargado de algo invisible, como si el cielo preparara una revelación. Cuando el Papa subió al altar, los cantos cesaron y los corazones se recogieron en silencio reverente. La liturgia transcurrió con solemnidad hasta que, durante la homilía, el Santo Padre se detuvo. Sus ojos se fijaron en el crucifijo, y su voz, habitualmente serena y paternal, adquirió un tono más grave. Hizo una larga pausa, y entonces dijo: «Hijos, ha llegado el momento de revelarles algo que el cielo me ha mostrado desde hace semanas. Hay un objeto que muchos de ustedes tienen en casa, un pequeño símbolo, un metal redondo y simple que porta un poder de guerra espiritual como pocos en la historia de la Iglesia, pero también un juicio». El silencio fue absoluto. El Papa levantó la mano y mostró la medalla atada a su rosario. Era la medalla de San Benito. Esta medalla, hijos míos, es un escudo, un exorcismo grabado en metal. Pero como todo escudo sagrado, exige fe, pureza y vigilancia. Lo que muchos ignoran es que si se usa con ignorancia o negligencia, no protege, denuncia. Y sobre el alma caen consecuencias misteriosas. Escuchen bien lo que les voy a decir hoy. Estas palabras se esparcieron rápidamente. Clérigos presentes intercambiaron miradas. Algunos fieles tocaron discretamente el cordón de sus medallas. Otros, confundidos, comenzaron a llorar. ¿Por qué el Papa lanzaría tal advertencia? ¿Sería exageración? ¿Una advertencia simbólica? No. Esa misma tarde, vaticanistas confirmaron que el Papa había estado recibiendo informes de exorcistas de varios países, sacerdotes que fueron testigos de posesiones demoníacas, donde los espíritus temblaban al ver la medalla de San Benito, pero también se burlaban de quienes la usaban como amuleto. No tienen fe, llevan su protección colgada al cuello, pero el corazón está lejos de Dios. Gritaban un espíritu durante un exorcismo, documentado por un sacerdote italiano. La Iglesia enseña que los objetos benditos no operan milagros por sí mismos, son sacramentales, es decir, signos sagrados que preparan el alma para la gracia, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1677. No son talismanes, son armas espirituales eficaces cuando van unidas a una fe viva. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de ese pequeño medallón que ha dado la vuelta al mundo? Para comprenderlo, hay que volver atrás en el tiempo, siglos antes de esta advertencia, al siglo VI, cuando un hombre, en medio de una civilización en decadencia, desafió al propio infierno con un bastón, una cruz y una fe inquebrantable en Cristo. Su nombre era Benito de Nursia. Para comprender el poder de la medalla de San Benito, es necesario volver al origen. Y el origen no está en el metal, sino en el hombre. Un hombre que en soledad fue capaz de levantar la fe cristiana en medio de un mundo derrumbado. Un hombre al que el infierno intentó destruir y fracasó. San Benito nació alrededor del año 480, en Nursia, Italia. Desde joven, desilusionado por la corrupción de Roma y la decadencia moral de la sociedad, lo dejó todo: riquezas, familia, prestigio. Se retiró a una cueva en Subiaco, donde llevó una vida de oración, penitencia y silencio.
Allí comenzó una experiencia monástica que transformaría para siempre la cristiandad. Pero su reclusión no fue pacífica. Los testimonios antiguos relatan que el mismo demonio se manifestaba contra Benito con furia. Una vez, mientras oraba, un espíritu maligno se le apareció con gritos intentando perturbarlo. Otra vez, envenenaron su vino. Él, al hacer la señal de la cruz sobre la copa, ésta se rompió antes de tocar sus labios. Estos hechos no son supersticiones. Muestran que había algo en el alma de Benito que hería profundamente al enemigo. La pureza, la obediencia y la autoridad espiritual de quien ha renunciado al mundo para vivir solo de Dios. Fue en ese contexto que nació la cruz sagrada de San Benito, la que siglos después aparecería en la medalla. No se trata de una invención devocional. Es un escudo auténtico marcado con palabras de poder que San Benito usaba para combatir el mal. Palabras que salían de su alma unida a Dios. La inscripción Cruz sacra sit mi luz, non draco sit mi dux. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Está en el centro de la medalla y resume la lucha espiritual del cristiano. Y alrededor, en forma de siglas latinas, se esconde una oración de exorcismo aún utilizada por sacerdotes en el combate espiritual. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Apártate, Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas. No son palabras mágicas, son proclamaciones de fe, y es por eso que la medalla, cuando está bendecida y se lleva con devoción, actúa como una proclamación silenciosa contra todo ataque espiritual. Aquí es donde el Papa León XIV insiste. La medalla no protege por sí sola. Si se usa sin fe, sin oración, sin conversión, queda muda y el infierno avanza. San Benito nunca confió en objetos materiales. Su fuerza venía de Cristo. Los signos que utilizaba eran instrumentos, no garantías. Por eso, quien lleva la medalla sin vivir lo que ella representa, se expone al ridículo espiritual. El Catecismo, en el parágrafo 2111, enseña: la superstición representa una desviación del culto que rendimos al Dios verdadero. Atribuir eficacia a las prácticas externas como si actuaran por sí mismas es superstición. Así pues, si tienes la medalla de San Benito en tu casa, en tu coche, en tu cuello, pregúntate, ¿vivo lo que esta cruz proclama? Porque el enemigo no teme el metal, teme el alma que vive unida a la cruz. A lo largo de la historia de la Iglesia han existido objetos que el infierno aprendió a temer: la cruz, el agua bendita, el rosario, la Eucaristía. Y entre ellos resplandece como hierro al rojo vivo la medalla de San Benito. No por el material del que está hecha, sino por las palabras que lleva grabadas, que arden como fuego espiritual ante el mal. No son símbolos decorativos, son frases de combate. Durante sesiones de exorcismo documentadas en varios países, sacerdotes relataron manifestaciones demoníacas intensas al exponer la medalla. Un exorcista portugués contó que al colocar la medalla sobre el pecho de una mujer poseída, el demonio comenzó a gritar: ¡Quiten esa cruz! ¡Quiten esa cruz! ¡Me quema! ¡Me acusa! Pero no había una cruz visible, solo la medalla de San Benito. Esto demuestra que la medalla no es un adorno devocional, es una sentencia grabada contra el mal, con iniciales latinas que resumen oraciones que queman como luz divina. CSPB, Crux Sancti Patri Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito. CSSML, Cruz Sacra Sit Mi Lux,
La cruz sagrada sea mi luz. NDSMD. Non drago sit mi dilux. No sea el dragón mi guía. VRS. Vader retro Satanás. Apártate, Satanás. NSMV. Nunquam suade mi givana. Nunca me aconsejes cosas vanas. SMQL. Sunt mala quae libas. Es malo lo que me ofreces. IVB. Ipse venenan vivas. Bebe tú mismo tus venenos. Estas expresiones no tienen poder por sí mismas, sino cuando son proclamadas con fe. Por eso, la medalla, usada con devoción, actúa como una declaración silenciosa de guerra espiritual. Pero solo actúa así cuando hay fe. Si se lleva como un simple adorno, pierde su eficacia. Peor aún, puede volverse motivo de burla para los espíritus malignos, que reconocen la incoherencia del alma que la porta sin conversión. El Papa León XIII advirtió: no jueguen con lo sagrado, no usen la medalla como adorno o talismán. Llévela como un soldado lleva su escudo, con propósito, con vigilancia, con oración. El catecismo lo reafirma en el parágrafo 2138. La superstición es una desviación del sentimiento religioso. Atribuye eficacia a prácticas exteriores sin fe interior. La medalla es preparación, no garantía. Es una herramienta de protección, pero solo eficaz si el alma está abierta a Dios. Por eso, al portar la medalla de San Benito, hazlo como quien porta una bandera de batalla. Y recuerda, no basta con llevarla en el cuerpo, si no llevas a Cristo en el corazón. La medalla de San Benito fue diseñada como bendición, pero puede, paradójicamente, convertirse en testimonio de condenación si se usa sin fe. El mismo objeto que protege a los que aman a Dios puede ser motivo de juicio para quien lo usa con hipocresía o superstición. A lo largo de los siglos se han reportado incontables testimonios de bendiciones vinculadas a la medalla. Familias que vivieron liberaciones espirituales tras colocarla en su hogar. Niños enfermos que sanaron. Personas que volvieron a la fe. Siempre hay un patrón: fe viva, oración, confesión, vida sacramental. Pero también hay casos trágicos. En 2019, un sacerdote en México relató que durante un exorcismo, el demonio se burló de la medalla que una joven llevaba al cuello. ¿Cree que ese pedacito de metal me expulsa? ¡Es mía! Ella vive como yo quiero. La joven no rezaba, vivía alejada de la iglesia y practicaba ocultismo. Había recibido la medalla como herencia familiar, pero nunca lo usó con devoción. En su caso, la medalla no fue escudo, fue evidencia de contradicción. La Sagrada Escritura confirma este principio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 13 y 14, unos exorcistas intentan expulsar demonios usando el nombre de Jesús sin creer en él. El demonio les responde: a Jesús lo conozco, pero a Pablo también. ¿Pero ustedes quiénes son? Y los atacó violentamente. Lo mismo puede suceder con los sacramentales. Si se usan sin conversión, no solo no protegen, sino que pueden agravar el juicio espiritual. El catecismo en el parágrafo 1670 es claro. Los sacramentales preparan a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. En otras palabras, la medalla no actúa por sí sola. Actúa como canal de la gracia, si el alma está abierta. Si deseas que la medalla sea bendición en tu vida, haz lo siguiente. Asegúrate de que esté bendecida con la fórmula de exorcismo. Ora con ella cada día y evita toda superstición. Vive en estado de gracia, confesión frecuente y comunión. Usa la medalla como llamado a la santidad, no como protección automática. Recuerda, la medalla es escudo, solo para quien ya ha decidido empuñar la cruz. Muchos fieles poseen la medalla de San Benito, pero pocos saben cómo utilizarla conforme enseña la Iglesia. El Papa León XIV, al emitir su advertencia, quiso corregir un error muy común: el uso superficial o supersticioso de un objeto sagrado que fue diseñado como arma espiritual y signo de gracia.
El primer paso fundamental es que la medalla sea bendecida con la oración propia. Existe una fórmula específica, aprobada por la Iglesia, que incluye un exorcismo. Esta oración es pronunciada por un sacerdote y consagra el objeto como instrumento de intercesión divina. Sin esa bendición, la medalla no tiene el mismo valor espiritual. Después, es necesario comprender que la medalla representa la lucha espiritual del cristiano. No es un amuleto ni una joya. Es un símbolo de la victoria de la cruz y una renuncia explícita a Satanás y a todo mal. Llevarla es un compromiso de fidelidad a Cristo. La medalla puede usarse colgada al cuello, en el bolsillo, en el rosario o fijada en la puerta de entrada del hogar. También puede colocarse sobre la cama, en habitaciones de enfermos o en vehículos. Lo importante es que esté acompañada de oración constante, como el rosario, lecturas bíblicas o la oración propia de la medalla. Una de las más recomendadas es la siguiente: la cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Apártate, Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que me ofreces, bebe tú mismo tus venenos. Esta oración, sencilla y poderosa, debe recitarse con fe cada día. Muchos la rezan al despertarse o al salir de casa, pidiendo protección ante las tentaciones. Sin embargo, el uso externo no basta. La verdadera fuerza de la medalla viene de una vida coherente, confesión frecuente, comunión, abandono del pecado y caridad activa. Solo así, este sacramental se convierte en armadura viva contra el mal. Quien porta la medalla de San Benito debe hacerlo con el alma limpia, con vigilancia interior y como un verdadero soldado de Cristo. Solo entonces esta cruz clavada en metal se vuelve llama viva contra las tinieblas. El uso correcto de la medalla de San Benito ha generado innumerables testimonios de protección y liberación a lo largo del mundo. Son historias silenciosas, muchas veces ignoradas, pero profundamente reales. Pequeños milagros en hogares sencillos, en hospitales, en personas comunes que, con fe, usaron esta arma sagrada. En una aldea de Polonia, una familia católica comenzó a experimentar sucesos extraños en casa, ruidos inexplicables, objetos que se caían, miedo sin razón. Consultaron a médicos y psicólogos sin resultado. Finalmente acudieron al párroco, quien bendijo el lugar con agua bendita y colocó una medalla de San Benito en cada habitación. Desde ese día, la paz regresó. El sacerdote encontró también objetos esotéricos abandonados por antiguos inquilinos. La medalla actuó como barrera espiritual. En Brasil, un joven que practicaba ocultismo recibió de su abuela una medalla bendecida. Aunque no era creyente, la guardó en su bolsillo. Durante un ritual, comenzó a sentirse mal. Al revisarse, notó que la medalla estaba en contacto con su piel. Fue el comienzo de su conversión. Hoy ese joven sirve como ministro de la comunión y da testimonio de la batalla que vivió. En ambos casos, la medalla no actuó sola. Fue puente hacia la gracia, instrumento para abrir el corazón a Dios. Ningún objeto actúa sin fe, pero cuando se combina fe, oración y deseo de conversión, la medalla se convierte en escudo real. La Iglesia valida estos testimonios con prudencia. Nos recuerda que la fe no debe apoyarse solo en lo extraordinario, pero también enseña que Dios usa lo visible para obrar en lo invisible, y los sacramentales son signos de su misericordia. Por eso, si tienes esta medalla en casa, úsala con intención, con oración y con esperanza, no por costumbre, sino como declaración diaria de tu fidelidad a la cruz. La medalla de San Benito no es un simple objeto decorativo. Es una señal visible del combate espiritual. Y por eso debe ser colocada con propósito, en los lugares donde el alma y la casa necesitan luz y protección. El lugar más recomendado es la entrada principal del hogar.
Fijarla sobre la puerta significa consagrar el umbral de la casa a Dios. Es declarar, en esta casa no entra el mal. Es una práctica antigua en monasterios benedictinos y hogares católicos. Recuerda el gesto de los hebreos en la Pascua, marcando los marcos con la sangre del cordero. Y mil representa el contenido temporal. Lo expresarás como Éxodo 12:7. Otro lugar muy indicado es el dormitorio, especialmente sobre la cabecera de la cama. El descanso nocturno es momento de vulnerabilidad espiritual. Colocar allí la medalla, acompañada de oración antes de dormir, es un acto de confianza en la custodia de los ángeles. También se recomienda situarla junto a imágenes sagradas, como el Sagrado Corazón, la Virgen María o crucifijos. Esto fortalece el ambiente espiritual y favorece la oración familiar. Pero más allá del lugar físico, lo importante es que la medalla no sea muda. Debe ser acompañada de oración. Una recomendación sencilla y eficaz es esta. Oh cruz sagrada de nuestro Señor Jesucristo, sé mi luz y salvación. San Benito, fiel siervo de Dios, interceda por mí y por esta casa. Aleja todo mal visible o invisible. Que esta medalla me recuerde que estoy en combate, pero que Cristo es mi victoria. Amén. Colocar la medalla es un acto de consagración, es decir, Señor, esta casa es tuya, esta vida es tuya. Protégeme, guíame y hazme fuerte ante toda oscuridad. Existe un error sutil pero mortal que muchos cometen con la medalla de San Benito: usarla sin conversión de vida. No se trata de colocarla mal ni de olvidarla en una gaveta. El verdadero peligro está en usarla externamente, mientras el alma permanece internamente cerrada a Dios. El Papa León XIV fue claro. No basta con colgar la medalla al cuello. El demonio no teme el metal, teme al corazón que pertenece a Dios. Este principio es tan antiguo como el Evangelio. En Lucas 12:48, Jesús enseña: a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Llevar la medalla de San Benito es un privilegio y también una responsabilidad. Muchos católicos caen en la trampa de la superstición disfrazada de devoción. Llevan la medalla, pero viven en pecado mortal, en relaciones desordenadas, en vicios, en desprecio de la Eucaristía. Quieren la protección sin la conversión. Pero el enemigo espiritual no se engaña. Durante exorcismos se han escuchado frases espeluznantes. Ella lleva esa cruz, pero su alma es mía. Se cree protegida, pero está dormida. El catecismo es claro en el parágrafo 2111. La superstición es una desviación del culto que rendimos al Dios verdadero. Atribuir eficacia a objetos sin fe es superstición. Eso significa que si alguien usa la medalla como un amuleto, sin confesión, sin oración, sin sacramentos, la gracia no actúa. Peor aún, la medalla puede convertirse en testigo contra esa alma en el cobicio. Es como portar el uniforme de un ejército y luchar para el enemigo. Es incoherencia, y lo sagrado no tolera la incoherencia. Si deseas que la medalla sea efectiva, el primer paso no es comprarla, es confesarte, es volver a Dios, es comprometerte con la fe que proclamas con tus labios y con lo que llevas en el pecho. La medalla es un escudo real, pero solo sirve al soldado que lucha en el ejército de Cristo. La medalla de San Benito no es un objeto común.
La Iglesia la reconoce como uno de los pocos sacramentales que incluyen un exorcismo inscrito en sí mismos, es decir, lleva impreso un combate espiritual concreto contra Satanás. La frase «Vade retro Satana», «Apártate Satanás», es una orden directa al maligno, y no se trata de un deseo simbólico, sino de una fórmula de guerra espiritual que ha sido usada por siglos por exorcistas católicos en todo el mundo. No es casualidad que muchos sacerdotes la incluyan durante oraciones de liberación o bendición de hogares. Cuando la medalla ha sido bendecida con la fórmula adecuada, actúa como un arma discreta pero poderosa, especialmente en lugares donde hay ataques espirituales. Un testimonio célebre fue compartido por Dom Cipriano de Meu, reconocido exorcista italiano. Durante una sesión, colocó la medalla en el pecho de una mujer oprimida. El espíritu reaccionó violentamente. «¡Quémeme esa cruz! ¡Me expulsa! ¡Me juzga!». No se trataba de un crucifijo visible, solo de la medalla de San Benito. ¿Por qué esa reacción? Porque el demonio reconoce la autoridad espiritual contenida en esa oración. La medalla, al llevar la cruz y las frases sagradas, recuerda al infierno que Cristo ya venció. Pero aquí hay una advertencia. La medalla no debe usarse como prueba o desafío. No es para ver si funciona. El Papa León XIII advirtió: quien juega con lo sagrado se arriesga a abrir puertas que no sabe cerrar. El poder de la medalla no está en el bronce ni en el diseño, está en la fe del que la usa y en la oración de la Iglesia que la bendice. Solo cuando el alma está en gracia, ese objeto actúa como verdadero exorcismo contra las tinieblas. Si enfrentas perturbaciones espirituales, no dudes. Acude a un sacerdote. Confiesa tus pecados, haz bendecir tu medalla y úsala como lo que es, una espada silenciosa que hace temblar al infierno. Este es el núcleo del mensaje de Papa León XIII. El destino de quien guarda la medalla de San Benito depende de la disposición del alma. No basta con poseerla, hay que vivir su significado. Jesús lo dijo con claridad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La medalla no es un pasaporte automático a la protección, es una invitación a la santidad. Para muchos, ha sido instrumento de conversión. Paz en el hogar, protección real contra el mal. Para otros, ha sido silenciosa. Inútil, porque no hubo fe, porque no hubo oración, porque no hubo cambio. El Papa lo explicó así en su homilía. Quien guarda esta medalla en su hogar debe saber, ella no solo protege, también observa, y en el día del juicio dará testimonio si fue ignorada o abrazada con fe. Aquel que vive en gracia, que reza con ella, que consagra su hogar a Cristo, tendrá su alma protegida, pero el que la porta con indiferencia, como adorno o costumbre vacía, no recibirá protección sino reproche. Hoy es el momento de decidir qué significa esta medalla en tu vida, un escudo de fe o un símbolo olvidado. Haz esta oración en silencio. Cruz sagrada de Cristo, sé mi luz en la oscuridad. San Benito, defiéndeme del mal. Aleja toda influencia demoníaca de mi casa y de mi alma. Que esta medalla me recuerde que fui creado para la luz y que el infierno jamás podrá con quien camina contigo. Amén. Si este mensaje tocó tu alma, comparte este video, deja tu testimonio en los comentarios y suscríbete para seguir profundizando en la fe. Porque donde hay una cruz, el infierno tiembla.